Hola, soy Roy Master. En esta serie de videos te preparamos para el módulo 8 del examen 2 correspondiente a filosofía. El día de hoy revisaremos el tema de las formas vitales de la filosofía según la bibliografía sugerida por el Ceneval para el examen 2. Hablemos ahora de las formas vitales. Estas formas vitales fueron aquellas manifestaciones del espíritu griego que prepararon el nacimiento de la filosofía y consisten en el arte, la religión y las condiciones sociopolíticas de la Grecia antigua. Hablemos primero del arte. En concreto, los poemas homéricos y los poetas tuvieron una enorme importancia tanto para la educación como para la formación espiritual de los seres humanos en los griegos antes de que naciese la filosofía. Sobre todo los poemas homéricos contienen particularidades que los diferencian de los poemas encontrados en el origen de otros pueblos. Estas características son tres. Número uno, están estructurados en la armonía, en la proporción, en el límite y en la medida, es decir, que no entran en la descripción de lo monstruoso ni de lo deforme. Número dos, el arte en los griegos no tiende a la sola narración, sino que va a la investigación de las causas y de las razones de los hechos. Por lo tanto, esto aporta al genio griego a que indague, investigue las causas últimas de las cosas y no solamente se quede con el relato que trata de enunciar los hechos, sino que trata de explicarlos. Y tercer punto de este tipo de poemas homéricos y en general poemas de la Grecia clásica, pues la presentación de la realidad en su totalidad es una de las características importantes, es decir, que no solamente tratan los poetas de aportar un punto de vista acerca de algún fenómeno, algún hecho conocido, sino que van más allá y tratan de abarcar la totalidad de las cosas con sus explicaciones, si bien alegóricas, al final de cuentas, sistemáticas y ordenadas. En ese sentido, pues la teogonía de Hesíodo es una síntesis que es precursora a la cosmología de la filosofía que se da posteriormente. Él, Hesíodo y otros poetas imprimieron en la mentalidad de los griegos esos principios no solamente racionales, sino también de la ética, como es el principio de justicia. Además que los poetas líricos pues fijan de una manera constante los conceptos, como ya lo dijimos, de límite y mesura. Incluso podemos mencionar que la máxima que es conócete a ti mismo, muy célebre entre los egipcios, claro, fue el lema del pensamiento socrático y un principio del saber filosófico griego hasta muy entrada la edad antigua, ya en sus últimos días, con los neoplatónicos. La segunda forma vital de la que podemos hablar es la religión pública y de los misterios órficos, que hay que distinguir estos dos tipos de forma vital, bueno, de esta religión que llevaban los griegos. Por una parte había una religión pública en la cual lo que sucedía se explicaba en función de las intervenciones de los dioses. Estos dioses, por supuesto, eran fuerzas naturales que tenían rasgos humanos, es decir, eran formas antropomórficas, idealizadas de los seres humanos, y eran diferentes, pues, de humanos que lo representaban, sobre todo en cantidad, es decir, eran más poderosos, tenían unas cualidades iguales a las humanas, pero en mayor grado. Y de esa manera, la religión pública constituye una forma, digamos, del naturalismo que exige al ser humano seguir la naturaleza que le pertenece, que le corresponde y que le es dada por la divinidad. Sin embargo, vamos a encontrar de una forma más especial a la tradición en los poetas, voy mencionando a Homero, en la cual se afirma que el ser humano es un ser mortal y que debe de considerar a la muerte el final definitivo de la existencia.
Sin embargo, en el orfismo, que es, digamos, la religión para aquellos grupos selectos de personas que estaban iniciados en estos cultos mistéricos, estos cultos proclaman algo distinto a la religión pública, que es la inmortalidad del alma, y conciben al ser humano según un esquema dualista, es decir, dos formas en las cuales existe el ser humano, que existe como cuerpo y existe como alma. El núcleo de estas creencias órficas para los iniciados solamente puede resumirse de la siguiente manera, en 4 puntos. El primer punto que tenemos es que en el hombre, en el ser humano, se alberga un principio divino, es decir, tener una parte divinidad, un alma que cae en el cuerpo debido a una culpa originaria. Número 2, esa alma, esa parte espiritual, no solamente es preexistente al cuerpo, existe anterior al cuerpo, sino que no muere junto con el cuerpo y esta parte espiritual está destinada a reencarnar en cuerpos sucesivamente hasta que pueda expiar, es decir, hasta que pueda pagar o subsanar la culpa originaria. Y bueno, esta vida órfica en este tercer punto, con los ritos y sus prácticas, sería la única vía que podría poner en condiciones al espíritu, al alma, de poner fin a ese ciclo de reencarnaciones para que finalmente el espíritu pueda liberarse de esta carga tan pesada que tiene. Y punto número 4, para purificarse, para los iniciados, obviamente hay un premio en el más allá. Y para los que no son iniciados, pues existirán no solamente castigos, sino pues más reencarnaciones. Esos serían los 4 puntos en los cuales podemos resumir en breves rasgos, la doctrina órfica de la reencarnación. Y en este caso, cito a Reale y Antiseri, el destino último del ser humano consiste en volver a estar cerca de los dioses. La idea de los premios y de los castigos de Ultratumba surgió, como es evidente, para eliminar lo absurdo que a menudo se constata sobre la tierra y que hace que los virtuosos sufran y los viciosos gocen. Cierro la cita. Y bueno, hay que mencionarlo, al final de cuentas, con este nuevo sistema de creencias vamos a cambiar la visión naturalista que tenemos nosotros en una religión pública donde el ser humano tiene una naturaleza mortal hacia una visión dualista en la cual con los misterios órficos el ser humano tiene un objetivo muy claro que es purificar el elemento divino, el espíritu, y dejar lo corpóreo. Entonces hay una visión naturalista donde solamente es cuerpo el ser humano y una vez que termina su vida perece, y otra visión dualista de los misterios órficos en la cual el ser humano es también espíritu y puede librarse de la parte corpórea. Finalmente, bueno, hay que hacer 3 observaciones para estos conceptos de la religión. Número 1, los griegos no tuvieron libros sagrados resultado de una revelación divina. Eso es importante decirlo. Y deriva esto de que no poseían un dogma fijo. Este es el segundo punto. Ya que no tenían libros sagrados, entonces no tenían un dogma. Y en tercer lugar, no existía una clase sacerdotal que protegiera el dogma, que protegiera los escritos sagrados. Esto permitió una libertad de pensamiento que benefició a la filosofía. Y esto, obviamente, fue una circunstancia favorable para que se viera el origen de la filosofía en Grecia, en pueblos en los cuales existían libros sagrados, existían dogmas que no se podían cuestionar y existía una clase sacerdotal. Por supuesto que existía una línea de pensamiento que no permitía la proliferación de ideas para el surgimiento de un pensamiento más libre, más reflexivo y creativo, hay que decirlo. Finalmente, las condiciones sociopolítico-económicas que favorecieron el surgimiento de la filosofía en Grecia, ellos por primera vez en la historia crearon unas instituciones políticas libres.
Y esta libertad de culto es fruto y condición de un desarrollo también económico de Grecia durante los siglos 7 y 6 antes de nuestra era. La filosofía de esa manera nació en las colonias, es decir, en las afueras de Grecia, y después se trasladó a la metrópoli. Es decir, primero nació en el exterior de Grecia y después entró hacia las ciudades. Y esto se debió a que las colonias alcanzaron un bienestar e instituciones libres por su laboriosidad y actividad comercial, lo que les permitió obviamente crear un pensamiento libre porque estaban descentralizadas y porque tenían contacto con otros pueblos que enriquecían su pensamiento, su economía, lo que logró un auge importante. Y finalmente hay que mencionar que para los griegos el ser humano coincidía con el ciudadano. Ellos creían que el ser humano en todas sus capacidades era esa persona que podía estar delante de los demás en igualdad de condiciones. A continuación dejamos las fuentes de información que ustedes pueden consultar para ampliar lo que hemos estudiado en este video. Y es importante resaltar que lo visto el día de hoy está tomado en su mayor parte del libro de Reale Giovanni y Dario Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, tomo 1. Si les resultó útil este video, denle like, compártanlo y suscríbanse para recibir la notificación de los nuevos videos que estaremos subiendo para el módulo 8 de Filosofía, preparando el examen número 2. Hasta luego.